Amén. Dale ese fuerte aplauso a Cristo, iglesia. Amén. Saluda al hermano que tiene a su lado, dele un abrazo, dele una palabra de bendición en esta mañana tan linda. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir bien fuerte, gloria a Dios? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están gozosos? Amén. Démosle ese fuerte aplauso a Cristo y esas voces de júbilo. Vamos así con esas palmas bien fuerte. Y vamos a declararlo bien fuerte, iglesia. Poderoso, 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 poderoso. Y el león de Judá nunca perderá porque es el poderoso. Es el Santo de Israel, nada temeré porque es el poderoso, poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que Él pronto regresará. Poderoso, poderoso, poderoso. El león de Judá nunca perderá porque es el poderoso, poderoso. Es el Santo de Israel, nada temeré porque es el poderoso, poderoso. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Poderoso, poderoso. Una vez más. Poderoso, poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Él tomó la autoridad, es poderoso. Antes de ver, Es poderoso. es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que Él pronto regresará. Poderoso. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están alegres, iglesia? Amén. Démosle ese fuerte aplauso a Cristo. Vamos así con esas palmas bien fuerte. ¿Cuántos son más que vencedores? Celebra victorioso el triunfo de Cristo, la ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está aquí que el que está en el mundo, la ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, la ha hecho más que vencedor.
celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Y ese grito de júbilo. El triunfo de Cristo. Cristo que me fortalece. Más que Si Dios vencedor. está conmigo, ¿quién contra mí? Más que Más vencedor. que vencedor en Cristo. Más que vencedor, celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Amén. Levanta tus manos, levanta tu voz, iglesia, y dile: Señor, que hoy tus enemigos huyan. Todo principado, toda potestad, todo espíritu inmundo que quiere atacar mi mente, que quiere atacar mi corazón, toda pobreza, todo mal pensamiento, toda duda, incredulidad. Hoy en el nombre de Cristo Jesús hay libertad, hay sanidad, hay liberación en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, iglesia, yo te invito a que levantes tu voz, iglesia. No te quedes callado, no te quedes mirando al cielo, mirando a los lados, a tu esposa, a tu esposa. Levanta más bien una oración especial por libertad, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Rompe en esta mañana toda maldición, todo espíritu inmundo que quiera atacar tu familia. Hoy tú tienes la autoridad de Jesús. Hoy tienes el poder de Jesús. Y hoy declaramos, Señor, que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, no temeremos, Dios. Señor, y donde hay sequedad, Dios, el río del Espíritu Santo, Dios, fluye en sanidad, en milagros. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad.
gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. Canta la iglesia. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, Invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, deslumbrante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, escribes tu historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. toda gloria, el poder y Iglesia, levanta bien alto tu voz y decláralo. tuya es toda Gloria, el poder y honra, 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 tuya es toda gloria, el poder y honra. De mi pecado no tienes memoria. Mi nombre escribes mi historia. y en tus promesas seguro Eres más de lo que de mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, en tus promesas seguro caminaré.
más de lo que soñé. Dale esa ofrenda de aplausos a Cristo, iglesia. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar y damos gracias a Dios por este día. Amén. Y le pedimos que nos hable a través de su hermosa palabra en esta mañana. Amén. Padre, gracias por este día. Declaramos día de alegría, día de gozo, día de salvación, día de recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Quitamos toda distracción mental, quitamos toda distracción en la mente, en el corazón, interna y externa, Señor. Sometemos todo a ti en esta hora, Padre precioso, y te pedimos que nos bendigas con tu hermosa palabra, que hables a cada vida, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, a cada niño en este día de manera especial. Nos alimentamos de ti, Señor, y recibimos el regalo que tú tienes para nosotros, la vida, el regalo que tienes de salvación, ese regalo maravilloso de tus dones y sobre todo también ese regalo hermoso de ministrar tu corazón y de servirte a ti, Señor. Hoy te pido que impartas, Señor, tus dones, que impartas, Padre precioso, victoria sobre todo dolor, sobre toda enfermedad. Y hoy declaramos que tú, Señor, impartes tu soplo de aliento sobre cada vida, Señor, en esta mañana. Sopla sobre tu iglesia, Espíritu de Dios, y vivifícanos más y más, Señor. Hoy nos vestimos de ti y declaramos, Señor, cielos abiertos y este día consagrado para ti. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a tocar un tema que se titula el llamamiento de Abraham. Amén. El llamamiento de Abraham. Amén. Cuando Dios llama a una persona, lo llama primeramente para salvación. Amén. Luego lo llama para el servicio, luego lo llama para el ministerio. Amén. Y hay un proceso en la vida de cada persona. Amén. En estos días veíamos algo muy lindo. El pueblo de Israel se identificaba con 3 nombres bíblicos, ¿sí? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesús lo confirmó luego en el Nuevo Testamento, también llamando a los judíos, y también nombraba a Abraham, a Isaac y a Jacob de manera especial. Amén. Y entonces, ¿por qué en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se utilizan estos 3 nombres, Abraham, Isaac y Jacob? Porque ellos 3 son un complemento y ellos tienen una experiencia, cada uno de ellos tuvieron no una sino varias experiencias con Dios y cada uno fue procesado por Dios. Amén. Cada uno de ellos fueron llamados por Dios de manera especial. Amén. Lo que le faltaba a Isaac, luego Dios lo complementó de manera especial en Jacob. Amén. Lo que necesitó Abraham, Dios en determinado momento lo dio, ¿sí? Pero lo que le faltó a Abraham lo complementó en Isaac y luego lo complementó en Jacob. Amén. Y de ahí los nombres juegan un papel muy importante. Amén. Entonces las experiencias de Abraham junto con las de Isaac y las de Jacob constituyen una experiencia básica de todos los que deseen ser el pueblo de Dios. Amén. Entonces es como un fundamento especial que Dios coloca en el pueblo, en el creyente. Y esas experiencias hermosas que tuvieron ellos, aunque algunas traumáticas, algunas experiencias no fueron tan sencillas, esas experiencias y ese proceso que pasó Abraham también lo va a pasar el pueblo de Dios para llegar a ser un Israel, pueblo de Dios. Amén. Luego de Abraham, Isaac y Jacob viene un pueblo ya, ¿sí? una nación constituida. Entonces todo eso es un proceso de años y donde Dios trabajó con cada uno de ellos de manera especial, de manera particular. Amén. Ahora, todo lo que tenemos proviene de Dios. Eso lo recibió Abraham. No se les vaya a olvidar de esto. Abraham recibió mucho de Dios. Amén.
él recibió la bendición, él recibió promesas, él recibió vida eterna, él recibió salvación. Él en un momento dado entendió la venida del Mesías al mundo para salvarlo, y él entendió la bendición, y de ahí que es llamado por la misma iglesia y por muchos países Padre Abraham, ¿sí? En donde él iba a ser padre de multitudes, y ese honor de padre también lo recibió Abraham. O sea que Abraham recibió muchas bendiciones de parte de Dios, y Isaac disfrutó, ¿sí? Abraham disfrutó de manera especial, recibió de manera especial todo lo que heredó del padre. Amén. Isaac representa aquel hijo que recibe del padre la bendición. Amén. ¿Cuántos han recibido bendición de parte de Dios? Amén. Y Él es nuestro Padre rico, poderoso, grande, y todo lo hemos recibido de Dios. Amén. En el caso de Jacob, él fue procesado, él fue disciplinado en algunos momentos por Dios. Amén. Y Jacob representa como esa parte natural donde Dios va a colocar sus manos y lo va a procesar. ¿Cuántos saben que hay artículos? Ese es un ejemplo, es una comparación. ¿Cuántos saben que hay artículos que son de alta calidad? Que inclusive cuando los están haciendo pasan por control de calidad y la aprobación. Y si hay un defectico mínimo que inclusive pasa desapercibido a la vista humana, el producto es devuelto, ¿sí? Los productos de mayor calidad se van a demorar un poco más y van a ser más costosos. Pero un producto de baja calidad, un producto de mala calidad, lo van a hacer rápido, en un tiempo de correr, ¿sí? Y no van a mirar detalles, no van a mirar de pronto algún defecto, sino que lo van a llevar así, y el que le salió defectuoso pues no tiene garantía y esto y lo otro, y va a perder el dinero. Hay un dicho que dice por ahí que lo barato sale caro, ¿sí? Y hay gente que le gusta. ¿A cuánto le gusta lo barato? Bueno, acá a ninguno le gusta lo barato. Aquí se paga un precio correcto. El precio es correcto. Bueno, lo de calidad se demora más y el proceso es más detallado y de más cuidado. Por eso Dios se demoró con Abraham, por eso Dios se demoró con Isaac, y por eso Dios se demoró con Jacob. ¿Cuánto tiempo, cuánta paciencia de Dios, no? Después del diluvio vino pues algunos hombres de Dios, ¿sí? Después de la caída de Adán y Eva, pasaron más o menos 2000 años para que ya viniera Abraham. Y después de esos 2000 años de Abraham, pues 4000 años después viene nuestro amado Salvador Jesucristo. Y nosotros estamos en la época más o menos 6000 años de la raza humana, desde Adán, desde que Adán cayó hasta este tiempo, más o menos, un poquito más quizás, ¿sí? Pero parece que cada 2000 años hay un evento significativo, hay un evento conmemorativo, un momento donde Dios hace algo, donde Dios interviene de manera especial. Durante la caída de Adán y Eva, Dios parece que guardó mucho silencio. Hubieron hombres que hablaron con Dios, pero muy poquitos, ¿sí? Y después de Abraham y todo esto, pues Dios hablaba con sus escogidos y con aquellos que había llamado. La Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y cómo vamos a responder al llamado de Dios? El llamado que Dios le hizo a Noé fue un llamado muy, muy especial. Fue un llamado a la salvación. Amén. ¿Un llamado a qué? A la salvación. Donde Dios le dijo a Noé, le dijo: prepara un arca, entra tú y tu casa, entra tú y tu familia, y Dios los iba a guardar, Dios los iba a proteger de manera especial.
del juicio que se vino en esa época o que ellos tuvieron, y allí fue salva la familia de Noé. Ese es un llamado para salvación. Por eso hay un versículo que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. En el caso de Abraham, Dios le es específico y dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Ese era un llamado al ministerio. El ministerio se hace no por familiaridad, ¿sí?, sino por elección divina y llamado celestial. ¿Cuántos dicen amén? El que anhela obispado, el que anhela el pastorado, buena obra anhela, buena obra desea, pero Dios es el que llama, Dios es el que confirma esa elección, y Dios es el que hace el trabajo que es imposible para los hombres. Amén. Entonces es muy diferente. Abraham tuvo que desde luego salir y ser salvo y aceptar la salvación que Dios le brindaba, pero le costó tiempo salir de la tierra, de la parentela, inclusive salir de la familia, y no había cortado el cordón umbilical, porque inclusive el papá de Abraham fue el que tomó la iniciativa y fue el que empezó el recorrido. Ya vamos a mirar esa parte del recorrido, algunos lugares. Hoy quizás no vamos a ver todos los lugares que pisó Abraham y en qué lugares se detuvo, en qué lugares hizo una ofrenda, hizo un sacrificio a Dios, en qué lugares tuvo comunión y en qué lugares no tuvo comunión con Dios, en qué lugar desobedeció, en qué lugar se fue para Egipto y esto lo otro, y por allá dijo mentiras, por allá se metió en problemas a la esposa, y Dios tuvo que intervenir de manera milagrosa. Amén. Entonces vamos a mirar en lo que le pasó a estos hombres, pero vamos a enfocarnos un poquito en Abraham. Y vamos a mirar que toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis y todo esto, nos habla de un ejemplo para que nosotros seamos edificados. Amén. O sea que estamos edificando sobre lo que personas pasaron, sobre lo que personas en algún momento sufrieron, el proceso de cada uno de ellos, y que también usted y yo en algún momento vamos a tener experiencias como las que tuvo Noé, como las que tuvo Enoch, como las que tuvo quizás Matusalén, o como las que tuvo Abraham o Isaac o Jacob, pero vamos a ser parte de ese proceso que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. En algunos momentos vamos a llorar, en algunos momentos vamos a reír, en algunos momentos quizás vamos a querer tirar la maleta y volver atrás y olvidarnos de muchas cosas, pero les recomiendo que no, que seamos valientes, que seamos fuertes y sigamos adelante. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Si nos ubicamos un momentito ahí, primer libro de Corintios, y vamos a mirar ahí algo muy importante que pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también es nuestro ejemplo, no solamente los patriarcas, sino también el pueblo de Israel es el ejemplo para que nosotros no caigamos en los errores de ellos. Amén. Por ahí hay un dicho también que se lee más o menos así, ¿sí? El que no ha aprendido de la historia la repite, ¿sí? O está condenado a repetirla, bueno, o a vivirla, o tiene que repetirla. Por eso es importante la historia, saber de la historia, saber lo que hicieron estos hombres y aprender, sacar enseñanzas prácticas para nuestro diario vivir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, primera de Corintios 10, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Se acuerda que la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. De una manera o de otra, usted ha pasado por el mar, por el Jordán. Los que han tomado la decisión por Cristo han pasado por el Jordán, ¿sí? El bautismo. ¿Cuántos han sido bautizados en agua? Amén. Qué lindo, ¿sí?
El bautismo es una muerte a nuestro yo. El bautismo representa una muerte al mundo de pecado, al mundo de idolatría, a un mundo de inmoralidad, de maldad, a un mundo que va en contra de Dios. Entonces dice, todos nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Y la nube también representa la presencia hermosa del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos han experimentado llenura del Espíritu? Amén. Levanten la mano, por favor. Los demás, ¿qué? Bueno, luego estamos preparándonos para eso. Amén. ¿Cuántos han experimentado, por ejemplo, un milagro, una sanidad, ¿sí? Una provisión milagrosa en determinado momento, una protección en peligro de una noche o de un día, ¿sí? Pero de una manera u otra estamos bajo la nube. Esto representa la presencia activa, protectora del Espíritu de Dios en la iglesia del Señor. Amén. Y han pasado por el mar, ¿sí? Cuando Faraón no nos quería dejar salir del mundo y venía tras de nosotros, decir, no lo pierdo, hasta que Dios nos pasó por el mar rojo, ¿sí? Y nos cubrió, y atrás quedaron nuestros enemigos. Y entendimos, qué gran liberación ha hecho Dios. El solo hecho de participar de la cena del Señor es participar de la Pascua de Dios, de la libertad gloriosa del mundo y del mismo enemigo. Amén. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí está hablando de la experiencia del pueblo de Israel. Amén. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y lo que hacemos cada vez que nos reunimos, o cada vez que usted estudia la Biblia, la palabra de Dios, usted se está alimentando espiritualmente de Dios. Amén. Y dice, y todos comieron el mismo alimento. El versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Sí? Por si alguna persona dice, no, el Antiguo Testamento no habla del Mesías, no habla de Cristo. Ahí está hablando de la nube, está hablando del maná, está hablando del alimento, del pan que descendió del cielo, está hablando del agua de vida que sacia nuestra sed. Amén. Y está hablando de esa bebida, de esas experiencias maravillosas que tuvo Israel, y que también tenemos nosotros cada día. El versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Usted acelera el proceso y yo, o lo detenemos y lo volvemos algo como incierto, para no decir un desierto. Es algo así. Usted es el que acelera el proceso en tu vida de formación, de crecimiento, de aprendizaje, de lo que Dios quiere hacer con tu vida, pero usted también lo puede detener. El pueblo de Israel dijeron, no entramos a la tierra prometida, no, ¿para qué? Hay gigantes, nos toca pelear y quizás Dios no nos vaya a defender, y como que la promesa de Dios la echaron en saco roto. Y porque yo digo, entren, poseen, porque yo voy a estar con ustedes y les voy a dar victoria, y ánimo, confíen, solamente sean sabios en conocer las instrucciones que Dios les daba en cada momento. Amén. Dice, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, una prueba puede durar un día, 2 días, un mes, 2 meses, un año, pero en el caso de Israel, por su terquedad, duró 40 años, hasta que toda esa generación incrédula quedó postrada en el desierto. Y Dios quiere una generación que crea, que camine por fe, y que si Dios dijo que vamos a conquistar, es porque vamos a conquistar. Y si hay que batallar espiritualmente hasta donde Dios lo guíe, Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero por favor, no sea como esa persona que dice, sí, creemos y vamos, y en el momento de la batalla, en el momento de la conquista, después diga, no, eso está difícil, devolvámonos porque eso está pesado y difícil, y desanime a todo el pueblo, y desanime a personas, desanima a la familia, desanima a todo el mundo, y en vez de seguir adelante retroceden, y pues el proceso se hace
duro. Y ahí Dios no se va a agradar. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no hemos visto. Certeza y seguridad de que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Amén. Dice el 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ojo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Un pueblo de codicia, de avaricia, un pueblo dado al materialismo, al consumismo, etcétera, etcétera, y tremendo. Y el 7 dice: ni seas idólatras. Ahí está diciendo las razones del apóstol Pablo por qué el pueblo no respondió en determinado momento. Algunos sí, otros no. Dice: ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ojo, la murmuración, la idolatría, los pecados de inmoralidad y todo esto abren las puertas al fracaso, a la derrota, para que el creyente no avance, para que el creyente no vea cambio, no vea transformación en su vida. Ahora, el versículo 11 confirma por qué pasaron estas cosas. Dice: y estas cosas se les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Está hablando el apóstol Pablo hace ya poco más de 2000 años. Y ha pasado 2000 años largos y muy fuertes, ¿sí? Y todo esto pasó para favorecernos a cada uno de nosotros. Mira cuán amor nos ha dado Dios, amén. Que Dios no quiere que usted pase por un proceso de fracaso, de renegar, de decir: no encuentro satisfacción, no estoy alegre, no estoy contento. No, Dios quiere que vivamos en bendición, y si hay un proceso difícil, lo aguantemos, lo soportemos en determinado momento, y vamos a darnos cuenta después el crecimiento, la madurez y por qué esa situación y para qué. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estas cosas acontecieron y sucedieron para nuestro ejemplo, y porque también como Dios lo hizo con ellos, también Dios lo está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La historia de los israelitas es un modelo para nosotros. Examinemos la manera en que Dios se relaciona con su pueblo, es decir, la manera en que Él edifica su pueblo. Amén. Dios escogió a los israelitas para que fueran su pueblo, y también escogió un pueblo de entre los gentiles con el mismo propósito. Amén. La Biblia dice que nosotros somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios, y que somos los verdaderos judíos. ¿Por qué somos los verdaderos judíos? Bueno, ¿sí? Aunque no tengamos cara de judíos, porque somos de la fe. ¿Cuál fue la característica más sobresaliente de Abraham? Bueno, ya después de muchos años, fue la fe, el creer en Dios, el creer en sus promesas, ¿sí? Y por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Y en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos el pueblo que cree. ¿Cuántos han visto a Dios? Pues no lo hemos visto en sí, ¿sí? Pero lo hemos percibido, lo hemos sentido en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, pero literalmente no lo hemos visto. ¿Cuántos hombres del Antiguo Testamento vieron a Dios? Muchos, bastantes hombres, ¿sí? Ellos caminaban por vista, pero ahora, después de Cristo, nosotros caminamos por fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Amén. Caminamos creyendo y como si estuviéramos viendo al invisible, ¿sí? Aunque palpándolo, ¿sí? De manera especial, es sentirlo, poder sentir de Dios, poder saber que Él está con cada uno de nosotros. Eso es fe. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Tomás, cuando resucitó Jesús, le dijo: Tomás, coloca tus dedos en mis llagas y en mi costado, y sé creyente, sé una persona
que crea, ¿sí? Bienaventurados los que no vieron y creen. Somos doblemente felices, dichosos cuando aún no vemos, pero sabemos que Dios está haciendo algo para beneficio de cada uno de nosotros. La Biblia en Romanos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas que pasen o suceden nos van a ayudar para bien. A los que aman a Dios, todo nos va a ayudar para bien. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Entonces vamos a mirar algunas lecciones de Abraham, amén. Y vamos a ver que es un punto de partida también para los creyentes de esta época de los fines de los tiempos. Génesis capítulo 17, vamos a mirar un poquito hacia atrás, por favor. Génesis capítulo 17, versículo 5, un momento. Génesis 17, versículo 5, lo que dice la palabra de Dios, amén. Bueno, como nadie dijo amén, vamos a leer desde el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Abraham estaba preocupado: oh, ¿cuándo van a ser el niño que me dijiste que nacía? Mira que Sara, Señor, no, nada, Señor, no se le ve su estomaguito crecer ni nada, y Señor, y ha pasado el tiempo y todo esto. Pues bueno, Abraham, pues, con su forma de ser y de actuar, pues estaba deteniendo muchas cosas. Ya lo vamos a mirar. Dice, ojo, no temas. Dios le dijo a Abraham: tranquilo. En un momento dado Abraham tenía duda e incertidumbre, y Dios le dice: no temas, Abraham, ¿sí? Al comienzo se llamaba Abraham. ¿Qué significa? Luego vamos a mirar ahorita el nombre de él, ¿sí? Yo soy tu escudo. Qué lindo, Dios es nuestro escudo. ¿De cuántas Dios nos ha guardado? Desde pequeños. Yo me acuerdo que Dios me ha librado de unas, Dios mío, impresionantes, ¿sí? Él es nuestro escudo y sigue siendo nuestro escudo. Y tu galardón, nuestra recompensa. ¿Qué voy a ganar si sirvo a Dios? ¿Qué voy a ganar si trabajo para Dios? ¿Qué voy a ganar si pienso en Dios? ¿Qué voy a ganar si estudio la Biblia? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a sacar de todo eso? Bueno, es el pensamiento humano, es lo más lógico, ¿sí? ¿Qué voy a ganar si tomo una decisión por Dios? Pues siempre estamos pensando en ganar como seres humanos, pero el Señor está diciendo: yo soy tu galardón, es nuestro premio. Dios es el que nos recompensa, amén. Y Él sabe recompensar nuestras vidas. Dios le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer, ¿sí? Él decía: estoy trabajando para otra persona. Por ahí hay un dicho también que dice: nadie sabe para quién trabaja, pero el Hijo de Dios sí sabe para quién trabaja y por qué trabaja. Los padres están llamados para heredar a sus hijos. Gracias por ese amén. Los padres están llamados para heredar luego a sus hijos. ¿Cuánto nos heredó nuestro Padre Celestial a través de Cristo? Wow, es una lista grande, muy, muy grande. ¿Cuánto hemos heredado? Pero la pregunta es: ¿cuánto recibes? ¿Cuánto estás recibiendo de lo que Dios te ha heredado? Es una buena pregunta, porque hay personas que dicen: no, mira, yo llevo 10 años, 15, 20 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, y yo no he recibido nada. No he recibido absolutamente nada. Es más, Dios ni me ha hablado estos 40 años. Uno dice: wow, tremendo. Qué nivel de fe, qué nivel de confianza, ¿no? ¿Cuánto ha crecido en Dios? Y no ha recibido nada de Dios, pues es porque vive por vista y no vive por fe, sino vive solamente del diario vivir. Cada día, Señor. Una canción por ahí creo que canta: ayúdame a vivir un día a la vez. Pero no es sobrevivir, es vivir en Dios. Y Dios ha prometido que nos daría vida y vida en abundancia en todas las áreas de nuestra vida, amén. Y Abraham estaba preocupado, dijo: todo lo que he ganado, todo lo que he conquistado, pues él aprendió algo muy lindo en Abraham, que luego Dios le corrige, ¿sí? Abraham no podía olvidarse que la fuente de provisión es Dios, que todo lo que tenía Abraham le pertenecía a Dios, amén. Todo. Hay gente que dice: mi casa de 4 o 5 pisos, mi casa, o un piso, ¿sí? A veces sin terminar, mi casa.
con orgullo, lo dicen con orgullo, un orgullo natural, humano, sí, no muy bueno, ¿sí? No en decir, esta casa es de mi Dios, Dios me la dio, me dio las fuerzas para trabajar, claro, me dio el dinero, claro, pero no, propiamente no es suya, porque ¿qué tal que esa noche vengan por tu vida y Dios diga, hombre, ¿de quién será todo eso? Pues será de alguna otra persona, quizás su esposa o su esposo o hermana se case mañana o pasado mañana después, no sé, bueno, Dios nos guarde, pero va a disfrutar otra persona. Y ni siquiera los hijos propios. Yo he visto casos así, por eso hablo. Si no, no hablaría lo que estoy diciendo, ¿sí? Tremendo. Eso es de Dios. Por favor, aprendamos a consagrar nuestra casa a Dios. Nuestro material, lo material, todo es de Dios. Abraham aprendió una lección. Y esa lección primera es que Dios es el Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio debe quedar guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro diario vivir. Dios es la fuente de ti. Dios es la fuente de tu provisión. Dios es el que suple para nuestras necesidades. Dios es el que nos escuda. Dios es el que nos da, el que nos recompensa. Pero todo proviene de Dios y todo es para la gloria de Dios. Es verdad. Y Abraham aprendió a decir Padre, a conocer a Dios como Padre. Hay algo que pasa en los judíos, que la mayoría de judíos les cuesta trabajo, Dios los bendiga al pueblo judío, pero les cuesta trabajo decir Padre. Cuando Jesús vino en su ministerio terrenal, Jesús era Abba Padre, 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 Padre. Solamente cuando está en la cruz y está expiando nuestros pecados, dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ahí, luego cuando va a entregar su espíritu, dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La relación se volvió a establecer, la comunión se volvió a vivificar ahí de manera especial. Y usted debe aprender a ver a Dios y yo como Padre, ¿sí? Por eso la oración que nos enseña Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo vas a recibir si crees. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo vas a hacer. Por eso qué lindo, Abba Padre. Pablo aprendió el secreto de Padre. Abba Padre es un Padre cariñoso, un Padre tierno, un Padre que nos escucha, que nos atiende. Quizás nosotros tuvimos, o la mayoría que estamos aquí, o no sé, pero quizás no tuvimos buenas experiencias con nuestro papá, o teníamos al comienzo una buena experiencia de que él era proveedor, ayudador, tierno, compasivo, lloraba cuando estábamos en fiebre, enfermos con gripa y se preocupaba, pero ya después como que él se alejó de la casa, se fue y un mal recuerdo, una mala situación, una mala experiencia, y así comparamos a veces a Dios. Pero Dios no es así. Él es compasivo, Él es misericordioso, y a Él le encanta que nosotros le digamos Abba Padre, papito precioso, papito hermoso. Por favor, en sus oraciones acuérdense de esto: Abba Padre, Padre hermoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, etcétera, y seguro que el Padre nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice aquí, el versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Amén. ¿Quién es Isaac? ¿Quién es el que hereda? Isaac. ¿Quién es el que provee ahí? Padre, el Padre. O sea, usted debe pasar por esa experiencia de que tu Padre o nuestro Padre Celestial nos va a heredar. ¿Y cuánto nos ha heredado? Hermanos, la lista es grande. Nos ha heredado vida eterna, nos ha cambiado nombre, nos ha dado una identidad, nos ha sacado de la miseria, de la ruina, nos ha sacado de conflictos, de luchas, de batallas, nos ha librado de enfermedades, de pruebas, de tremendas situaciones. Él nos ha heredado una cantidad de bendiciones impresionantes. Él es tu creador, Él es tu formador, Él es tu fuente. ¿Lo puedes recibir? Yo no sé cuántos saben esa heredad. ¿Sí? A veces, ay, ¿por qué mi abuelito no me heredó? ¿Por qué mi papá no heredó una fortuna? Y cierto, hay hijos que matan a sus padres para disfrutar la fortuna, y no disfrutan cuando el papá tiene la fortuna. Y hay que disfrutar, y si el papá tiene una buena fortuna, es buen padre y comparte. Y bueno, mira los hijos pródigos, cierto, dijeron, padre, dame la mitad de mis bienes. Y el papá que dijo, pues ahí está, tómela y ve qué va a hacer. Y fue y la derrochó mal. Pero tenemos una herencia en Dios, por favor.
Usted debe ser, oh, soy pobre, nadie me quiere, nadie me ama. Bueno, somos, no sé, bueno, quizás no tenemos dinero en este momento, pero tenemos el dueño del oro y de la plata del mundo, que es Dios, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y es nuestro Padre rico en todo el sentido de la palabra. Sí, Él es compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Eso nos ha heredado el Padre. Amén. Y en Isaac recibe. Aprender a recibir, hermanos lindos y preciosos. Yo creo que un problema grande en el cristianismo hoy en día es que nos cuesta trabajo recibir. ¿Sí? A veces dice, ponga la mano para recibir, y hacemos así. Las manos para recibir son así, como cuando uno va a recibir un regalo. Ayúdenme. Y bueno, un regalo grande, pues pon acá las manos para recibir al menos. Pero a veces así, como diciendo, no me coja Dios, no, ¿cierto? No, por favor, recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Amén. Reciba, aunque usted no vea el ambiente propicio, aunque usted diga, pero es que falta gente, no, pero es que estamos solos, o hay mucha gente, no importa. Usted viene a poner su mirada en Jesús y a no quitarla de Él, y a recibir la bendición, a recibir el gozo, a recibir salud, a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted no viene a criticar, a juzgar, a murmurar. Usted no viene ay, estoy desanimado, pero ahí vamos, ¿sí? Llevando esta carga, esta cruz. Y no, por favor, cambia de la actitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante recibir. Isaac recibió y disfrutó. Usted va a ver a Isaac que no hacía gran cosa como tal, porque él aprendió de Abraham que Dios es la fuente, pero que Dios también le proveyó una herencia en Abraham y que él la recibió. Tanto así que tenía 40 años y no se quería casar el chino berriondo. ¿Sí? Y luego sí, ay, ¿por qué no van por mi novia? Tanto así que a él le costó trabajo, no sé, o era la costumbre que tenían que mandar a alguien para que le trajeran la novia. Era un hombre que sabía recibir. Y cuando venían con la novia, ¿sí?, muy bonita, muy simpática, con su velo cubierta, él estaba ya a la expectativa porque quería recibirla. Sí, ¿a qué hora llegará mi novia? ¿A qué hora llegará? Y ya tengo 40 años y se me está pasando el tren y, bueno, pero él aprendió a recibir. Y cuando la ve y se quita el velo, ¿cierto? Digo, uy, yo soy bendecido porque sé recibir los regalos de Dios. Y la habían adornado, la habían ataviado. Era un hombre que aprendió a recibir. Lo único que tuvo que hacer fue cavar donde los enemigos habían tapado los pozos de Abraham, y él tuvo que destaparlos. Pero él sabía que ahí había vida, agua, bendición, y solamente ir y destapar. Pero él aprendió a recibir. En el caso de Jacob, Dios tuvo que trabajar con su naturaleza caída, con su naturaleza humana. Y ese fue un proceso de disciplina por el Espíritu de Dios. Aprendamos a recibir la herencia, a disfrutar la herencia y a compartirla. Y cuando Dios esté procesándonos, también aprendamos a caminar en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el versículo 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Ojo, ¿cuántas personas están encerradas en sí mismas? Y Dios tiene que a veces sacarnos. Nos encerramos en nuestro trabajo, en nuestro hábito de ir y venir. Dice, y Dios lo llevó fuera y le dijo, mira ahora en los cielos, levanta tus ojos al cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y ha cumplido Dios con Abraham? Usted es parte de ese Padre Abraham, del Padre Celestial, pero también del Padre Abraham por Cristo. De ahí viene, del linaje de Abraham viene Jesús. Y cuando empieza la genealogía en algunos de los libros de los evangelios, empieza con Abraham. En una empieza desde Adán, sí, pero la más relevante, la más fuerte, la más tremenda es la de Abraham. De ahí, no estoy diciendo que Noé, estos hombres, Matusalén y todos, no, ellos tuvieron un proceso con Dios.
Adán, pero no fue tan relevante como el que Dios empezó con Abraham, porque Dios estaba trabajando con la salvación de la humanidad ya en Abraham. Amén. Ahora, el nombre original de Abraham era Abraham, antes de que Dios se lo cambiara por Abraham. La raíz de ambos nombres es Abra, que en el idioma original significa padre. Abraham mismo era un padre y aprendió a conocer a Dios como el Padre. Amén. Y al comienzo, pues, el nombre Abraham, significa como un padre exaltado, ¿sí? En su carne, en su yo, pero no tenía herencia, no tenía hijos como tal. ¿Y de qué se iba a exaltar? ¿De qué se iba a vanagloriar, en otras palabras? Así que Dios le coloca la parte del nombre de Dios al nombre de Abraham, amén. Y ahí ya iba a ser padre de multitudes, de muchedumbres, porque Dios no estaba mirando solamente el pueblo de Israel, sino que Dios estaba mirando las naciones del mundo, amén. Ahora, ¿qué significa saber que Dios es el Padre? Significa reconocer que todo proviene de Dios. El Señor Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Juan 5:17. Él no dijo: mi Dios hasta ahora trabaja, sino mi Padre Dios, el Padre, es el que está trabajando, amén. Significa que Dios es el creador, el único origen de todo cuanto hay, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y Abraham ocupa un lugar mucho más importante en el plan de redención que los otros hombres que nombramos ahorita, amén. De ahí empieza Dios un plan de salvación, no solamente en Abraham, sino para la humanidad de manera especial, amén. Y entonces el propósito de Dios al llamar a Abraham es para hacer una nación, y lo encontramos en Génesis capítulo 12, y ahí está fuerte la parte del llamado de Dios para que Abraham desarrollara ministerio. Dios lo llamó a salvación, sí, como a Noé, y con un propósito, desde luego. Pero aquí Dios lo llama a un ministerio mundial, a un ministerio para las naciones, para bendecir pueblos, amén. Entonces ese llamado que Dios hace a sus hijos es para que sea bendición hacia afuera, para que Él imparta bendición. Lo que hemos recibido de Dios también debemos darlo. Pocos amenes. Yo estoy hablando con un pueblo generoso. Lo que recibimos de Dios también Dios quiere que lo sembremos, también lo demos, amén. ¿Abraham era generoso? Sí, en algunos momentos, claro que sí, sí. Y él sabía que Dios lo estaba llamando para algo importante, amén. El propósito de Dios al llamar a Abraham fue tres cosas. Génesis 12:1-3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Tenía que salir de esa tierra. ¿Cuál fue la primera tierra de la cual tuvo que salir Abraham? De la idolatría. Ur de los Caldeos es un lugar de mucha idolatría. ¿Cómo es nuestro mundo? Un mundo idólatra, donde se ama a las cosas más que a Dios. Y de ahí Dios nos invita a salir, por favor. Hay que cortar con toda clase de idolatría. Que Dios nos ayude, amén. Hay cosas que Dios permite que disfrutemos, pero no son Dios. Desde luego que no son Dios. El empleo a veces se convierte en un ídolo, ¿sí? La casa, el negocio, la empresa, ¿sí? Aún la misma iglesia a veces se convierte como en un ídolo. La vida espiritual se convierte a veces como en idolatría. Y Dios quiere que salgamos de esa tierra de idolatría. Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, la familia. ¿Y qué hizo Abraham? Así un recuento rápido, ¿sí? Muy rápido. Abraham se demoró. Dios le dijo a Abraham que saliera, pero Abraham esperó. Y llegó luego el papá de Abraham, que vivía en Ur, y le dijo: vámonos, chinito, porque Dios te ha llamado, pero usted no quiere responder. Tuvo que el papá salir, y luego llegaron a una tierra que se llama Harán, y allí permanecieron. Y esa tierra se llama, o el significado de Harán significa como un desierto, como algo que no es fructífero, algo como duro, algo que no produce absolutamente nada. ¿Cuántos cristianos, Dios los ha llamado? ¿Cuántos hijos de Dios los ha llamado
a servir al ministerio, pero están ahí en Harán, se quedaron. Y vienen papá, la mamá y todos, sí, está bien. Pero recuerda que este es un llamado al ministerio, a la salvación. Dios quiere que todos sean salvos, ¿sí? Pero Dios va mucho más allá, la parte de desarrollar un servicio para glorificar el nombre del Señor. Y él se quedó ahí, en una tierra como estéril, de estancamiento, de dureza, se quedó ahí y no quiso en sí salir. Luego cuando muere el papá, él decide ir, pero se lleva a su sobrino Lot. Pero Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y sabemos que Lot causó muchos problemas. Y luego Lot, sabemos que tuvo por ahí ciertos deslices con las hijas, que nacieron los amonitas y los moabitas y amonitas, que fueron personas que le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel. Y hasta hoy en día creo que hay parte de esto que le causa problema aún delicado a Israel. Amén. ¿Por qué? Él no obedeció. Al comienzo se demoró y no obedeció 100% a Dios. Y dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. El pueblo, por eso se necesita Abraham, Isaac, Jacob, y luego las 12 tribus, y luego viene el pueblo de Israel. Y te bendeciré. ¿Para qué eso lo llamaba Dios? Para que Dios impartiera su bendición en él y él luego la transmitiera. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa promesa se cumple en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. En esa simiente hermosa, preciosa de Adán y Eva, desde luego hasta Abraham, y luego se cumple y tiene su pleno cumplimiento en Jesucristo nuestro Señor, para que las demás familias de la tierra sean bendecidas. Amén. Y luego el 4 dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mucho tiempo duró en Harán. Y yo creo que a veces llevamos mucho tiempo dando vueltas y no hemos visto fruto y cosecha, nada, y todo como desértico, como sin productividad. Cuando nos movamos, entonces el proceso empieza a ver resultados, a ver cambios. Amén. Y dice el 5, y tomó pues Abraham a Sara su mujer, a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y la tierra a Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y él se estableció allí en la parte de Siquén, que significa fuerza, fortaleza. Amén. Dios quiere que salgamos de ese lugar de estancamiento, de aridez, y entremos a un lugar de fuerza, de vigor, porque nos empezamos a mover bajo la dirección de Dios. Dios no le dio el mapa completo ni los lugares completos, sino que él debía aprender a ser guiado por la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Amén. Él no nos va a dar todo el mapa completo de una vez, pero sí cada día nos va a guiar, nos va a direccionar, para que salgamos, por favor, de cualquier tristeza, de cualquier soledad, de cualquier parte que no hay fruto, que no hay vida, que no hay nada relevante. Entonces de ahí Dios quiere sacarnos para llegar a un lugar de fuerza, de vigor, y poder seguir adelante para la gloria de Dios. Vamos a dejar ahí y luego continuamos. Amén. Colóquese por favor sobre sus pies. 3 cosas para tener al menos en cuenta hoy, o muchas más, pero esas 3: dejar de adorar ídolos. Amén. Ser un pueblo apartado para Dios, y engendrar hijos para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué es lo que se resume en ese proceso? Sal de tu tierra, de tu parentela, ve a la tierra que te doy, y allí te bendeciré, engrandeceré, y serás un pueblo y serás bendición para las naciones. Entonces, no cualquier persona es hijo de Dios. Escuchen esto, por favor. Si no alcanza a entender el llamado del Señor, no cualquier persona es hijo de Dios. No cualquier. Hay muchos que son criaturas de Dios, sí, pero para llegar a ser un hijo de Dios tenemos que ser engendrados, ¿sí? Eso lo aprendió inclusive Pablo.
que él tenía que dar hijos para la gloria de Dios. Estoy hablando en términos espirituales, ¿sí? Algunos dirán, uy, no, yo no quiero tener hijos. Bueno, estoy hablando de hijos espirituales, ¿sí? Nacer de nuevo, tener una identidad con nuestro Abba Padre, con Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, amén. Y seguir las pisadas de Él, amén. Entonces dejar, por favor, la idolatría, saber que somos un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Dios lo ha estado haciendo a través de toda la historia de la humanidad, amén. Y engendrados por el Evangelio de Dios para ser fructíferos, para la cosecha que Dios quiere para los últimos tiempos. Señor, muchas gracias por esta mañana, por este día. Te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque a los que tú llamas, tú los respaldas, tú los fortaleces, tú les equipas, Señor, de los dones, talentos, y tú les guías también, Señor. Queremos, Padre precioso, ver ese fruto en cada uno de nosotros, de gozo, de alegría, de fuera todo desánimo, de fuera todo estancamiento, toda esterilidad, toda pereza para movernos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te pedimos que nos lleves a ese lugar, Señor, de encuentro personal día a día contigo, a ese lugar, Señor, donde tú nos confrontas con nuestra humanidad, donde el Espíritu Santo corrige nuestras debilidades, aún nuestra ignorancia, maravilloso Dios. Hoy te pedimos que abra los ojos del entendimiento y que entendamos que tú llamas a las personas para que estemos contigo, pero también nos llama para que compartamos las virtudes tuyas a las personas que lo necesiten en determinado momento. Señor, gracias. Úsanos como esos vasos de honra, y te damos gracias por ese proceso que estás haciendo con cada uno de tus hijos, con cada una de tus hijas, Señor. En algunos va a ser un poco rápido, en algunos quizás un poco lento, pero de igual manera, Señor, tu palabra dice que el que empezó la obra la terminará en cada uno de nosotros. Y aquí estamos, Señor. Prosésanos, Señor, moldéanos a tu imagen, moldéanos a tu semejanza día a día, Señor, y que podamos recibir cada día esa recompensa de parte tuya. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Dios les bendiga. Mil bendiciones.